Hay transformaciones que asumimos con naturalidad y otras que nos cuestan muchísimo. Curiosamente, no siempre los cambios grandes son los que generan más resistencia. Por ejemplo, la llegada de un hijo supone un giro enorme en la vida. Implica responsabilidades constantes, desvelos, gastos y una dependencia total del bebé. Aún así, la mayoría de padres viven esa etapa con entusiasmo y alegría. En cambio, retos aparentemente más simples, como dejar ciertos hábitos, hacer ejercicio o aprender algo nuevo, pueden volverse un auténtico desafío. La diferencia no está tanto en el tamaño del cambio como en la alineación de tres elementos esenciales: razón, emoción y entorno. Cuando la cabeza, el corazón y las condiciones que nos rodean trabajan en la misma dirección, el cambio fluye casi sin esfuerzo. Pero si uno de ellos falla, aparece la resistencia. Para entender por qué unos cambios salen adelante y otros no, debemos observar cómo interactúan estos tres factores y qué tan alineados están con lo que queremos lograr. Segundo conflicto entre cabeza y corazón. Uno de los mayores obstáculos del cambio aparece cuando la parte racional y la emocional no están de acuerdo. La razón nos dice lo que deberíamos hacer, mientras que la emoción nos impulsa hacia lo que nos apetece hacer. Y cuando ambas fuerzas compiten, suele imponerse el impulso inmediato. Podemos querer mejorar nuestra salud, tener más disciplina o abandonar un hábito dañino, pero terminamos eligiendo la gratificación rápida. Esta contradicción es muy común. Sabemos lo correcto, pero sentimos otra cosa. La parte emocional es poderosa, busca confort y placer al instante, mientras que la racional intenta mirar a largo plazo. Por eso tantos intentos de cambio se caen, requieren sacrificio inmediato y los beneficios tardan en llegar. No es falta de inteligencia ni debilidad personal. Es la tensión natural entre nuestras dos fuerzas internas. Para avanzar, es necesario reconocer este conflicto y comprender que la emoción necesita ser atendida, no simplemente controlada por la voluntad. 3. Fortalezas del lado emocional y debilidades de la razón. Aunque solemos pensar que la emoción nos sabotea, también es una fuente inmensa de energía para lograr cambios. Sin entusiasmo, ilusión o deseo, ningún objetivo se sostiene en el tiempo. La razón aporta análisis, dirección y estructura, pero también puede atascarse en exceso de reflexión, lo que lleva a posponer decisiones y acciones. Así como la emoción sin dirección genera caos, la razón sin emoción produce inmovilidad. El cambio duradero necesita el equilibrio de ambos lados, claridad mental y motivación genuina. Si solo usamos la fuerza de voluntad, tarde o temprano se agota. La emoción, en cambio, permite mantener el impulso porque hace que el cambio se sienta deseable. Muchas veces, la aparente pereza no es falta de ganas, sino cansancio por intentar sostener un cambio solo desde la racionalidad. Para liderar o inspirar a otros, es clave conectar los proyectos con emociones positivas: propósito, alegría, orgullo, sentido. La gente avanza cuando siente que ese avance tiene un significado personal. 4. Importancia de una dirección clara. La motivación es necesaria, pero no suficiente. Muchas personas no cambian, no porque no quieran, sino porque no saben exactamente qué deben hacer de manera concreta. La parte racional tiende a analizar demasiado, y sin claridad, termina paralizada. Si los objetivos son vagos o ambiguos, la acción se vuelve improbable. Por eso, para facilitar un cambio, es esencial ofrecer una dirección simple, específica y práctica. No basta con decir, lleva una vida más sana, o mejora tu rendimiento. Ese tipo de mensajes generan dudas y múltiples interpretaciones. En cambio, instrucciones precisas, como elegir un producto concreto, realizar una acción puntual o seguir un pequeño hábito diario, convierten lo abstracto en algo realizable. La claridad reduce la resistencia porque orienta la energía emocional hacia pasos concretos. Liderar el cambio implica traducir una idea general en comportamientos definidos. Cuando las personas saben exactamente cómo empezar, la inercia se rompe
y el cambio se vuelve mucho más accesible. 5. Ver sentir cambiar en lugar de analizar pensar cambiar. En entornos estables, reflexionar y analizar antes de actuar puede funcionar bien. Pero cuando el contexto es incierto o exige grandes transformaciones, esa secuencia se queda corta. La razón, por sí sola, no moviliza a la parte emocional, que suele preferir mantenerse en lo conocido. Para activar el cambio, las personas necesitan ver algo que las impacte y les despierte una emoción. Una imagen clara del problema que duele, o una visión inspiradora de lo que podrían conseguir. Los datos, los informes y las explicaciones detalladas no bastan para mover a la acción si no generan un sentimiento que impulse a avanzar. Cuando alguien siente una necesidad o un deseo auténtico, su comportamiento cambia de manera más natural. El punto de partida del cambio no es solo entender, sino sentir. Por eso, en los procesos de transformación, es útil mostrar realidades, ejemplos o experiencias que conecten emocionalmente y ayuden a ver el cambio como urgente, posible y valioso. 6. La emoción como motor del cambio. Para movilizar a las personas, es esencial conectar con una emoción concreta. Las emociones negativas, como el miedo, pueden provocar acciones rápidas y puntuales, sobre todo en momentos críticos, pero resultan poco útiles para cambios profundos que requieren apertura mental, flexibilidad y creatividad. Aún así, muchos líderes caen en la tentación de usar el miedo como herramienta principal. El problema es que este tipo de emociones tienden a estrechar nuestra visión, limitando la capacidad de explorar alternativas y soluciones nuevas. Por el contrario, las emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo o el orgullo, amplían nuestro repertorio de ideas y comportamientos. Cuando algo nos interesa, nos involucramos, aprendemos con más facilidad y nos abrimos a nuevas experiencias. Incluso superar pequeños retos personales genera un impulso que nos anima a asumir desafíos más ambiciosos. En un entorno lleno de incertidumbre, los cambios importantes necesitan precisamente esa energía constructiva, esperanza, pasión, curiosidad y confianza. Para que las personas desplieguen todo su talento, hay que despertar las emociones que favorecen su creatividad y compromiso. 7. La motivación crece cuando sentimos progreso. Un gran cambio puede parecer abrumador cuando se contempla en su totalidad. Si una persona supiera de antemano todo lo que tendrá que recorrer para alcanzar un objetivo exigente, quizá nunca se pondría en marcha. Por eso, una estrategia eficaz consiste en hacer que el inicio del camino parezca más cercano o más avanzado de lo que realmente está. Un ejemplo clásico procede de programas de fidelización. Cuando el cliente recibe una tarjeta parcialmente completada, siente que ya ha avanzado una parte y se anima a continuar. Esa sensación de progreso influye mucho más que empezar desde cero. La lección es clara. La percepción de estar cerca de la meta impulsa la acción. Por eso, en esfuerzos de cambio, conviene reducir el tamaño del primer paso y ofrecer pequeñas victorias visibles. Estas ganancias rápidas alimentan la esperanza, fortalecen la confianza y sostienen la motivación. Celebrar avances, por pequeños que sean, genera inercia positiva. Poco a poco, el miedo disminuye y el movimiento se vuelve más natural y constante. 8. Actuar como un entrenador, no como un árbitro. Los procesos de cambio no siguen una línea recta. Están llenos de avances, retrocesos, ajustes y aprendizajes. Por eso, para mantener la motivación es fundamental normalizar el error y entenderlo como parte del camino. Un árbitro evalúa y sanciona. Un entrenador acompaña, corrige y anima a mejorar. La diferencia es enorme, porque condiciona cómo la gente interpreta los fallos. Cuando se considera que las habilidades son fijas, cualquier error se percibe como un reflejo de incapacidad. Esa visión provoca que muchos eviten desafíos por miedo a quedar expuestos. En cambio, si se entiende que las capacidades pueden desarrollarse con práctica, los tropiezos dejan de ser un juicio y se convierten en información útil para crecer.
Esta manera de pensar impulsa a asumir retos, aunque exista riesgo de fallar, porque se ve el aprendizaje como un paso necesario. En muchas organizaciones se ignora esta perspectiva y se separa la planificación de la ejecución, sin espacio para la práctica. Adoptar una mentalidad flexible permite transitar los momentos difíciles con más energía y optimismo. 9. El contexto como aliado del cambio. Para que una transformación funcione, no basta con tener claridad y motivación. También es necesario que el entorno facilite el comportamiento deseado. Muchas veces una persona quiere cambiar y sabe cómo hacerlo, pero el entorno dificulta o incluso bloquea la acción. Los contextos pueden impulsar o frenar el cambio según cómo estén configurados. Hacer el camino más fácil aumenta enormemente la probabilidad de éxito. De hecho, gran parte de nuestro comportamiento diario está influido por señales del entorno, advertencias de tráfico, diseños de tiendas, sistemas automatizados o recordatorios. Pequeños ajustes en el ambiente pueden simplificar las acciones adecuadas y hacer más costosas las equivocadas. A menudo atribuimos la falta de cambio a rasgos personales, pereza, rebeldía o resistencia, cuando en realidad el obstáculo está en la situación. Si se elimina la fricción, el comportamiento se modifica casi sin esfuerzo. Un ejemplo es cuando una herramienta aparentemente útil se vuelve un freno porque su diseño genera incomodidad, llevando a las personas a elegir lo conocido, aunque sea menos eficiente. 10. El comportamiento es contagioso. Gran parte de lo que hacemos está influido por lo que observamos en quienes nos rodean. Por eso, en cualquier organización, el ejemplo es una de las fuerzas más poderosas para impulsar cambios. Los líderes formales transmiten dirección, pero los líderes informales, aquellas personas con influencia natural, suelen ser determinantes para que otros se sumen. Cuando un grupo adopta una conducta, es habitual que el resto la imite, especialmente en situaciones nuevas o confusas, donde buscamos señales externas para saber cómo actuar. Las dinámicas sociales pueden extender hábitos positivos o negativos con sorprendente facilidad. En numerosos ámbitos, se ha visto cómo comportamientos como el sedentarismo, la motivación, la productividad o incluso hábitos de consumo se propagan dentro de los círculos cercanos. También ocurre en entornos cotidianos. Si alguien aplaude, ríe o participa, quienes están alrededor suelen seguirle. El cambio, por tanto, no depende solo de decisiones individuales, sino del clima cultural que rodea a las personas. Crear entornos donde los modelos positivos sean visibles genera un efecto arrastre que facilita la transformación colectiva.